Mis hermanos, les voy a invitar capítulo 4, Romanos capítulo 4, vamos a la lectura de los versos del 1 al 8. ¿Se escucha bien? Ya. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura, como hemos sido enseñados, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que el Señor pueda bendecirnos a través de su palabra. Agradezco a Dios en esta tarde por permitirme estar en este servicio junto a ustedes. También me sumo a las palabras de mis hermanos, contento de ver a nuestra pastora con vida, con salud. Sin duda alguna también, yo creo que en todos los hogares estuvimos orando por ella, felices de que se esté recuperando porque hemos creído en el doctor de los doctores. Así que solamente hacer ese alcance antes de poder hablar de la palabra del Señor. Se me fue la conexión un momento, pero gracias al Señor pude volver, así que si se me vuelve a ir, me va a volver a cargar para regresar, así que para que no estemos preocupados de eso. Agradezco al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder concentrarnos algunos minutos acerca de la verdad de Dios, acerca de la enseñanza de su palabra, y agradezco a Dios porque nos permite el poder gozar exclusivamente estos minutos de adorarle a través de su palabra. Ya le adoramos con cánticos, oramos al Señor, pero en este momento todos los que tenemos hambre del Señor, tenemos sed de su justicia, tenemos la oportunidad de ser saciados a través de ella. Así que agradecido del Señor. Hemos leído en esta tarde en el libro de Romanos, en el capítulo 4, de los versos 1 al 8, la verdad no terminé el pasaje por un tema de tiempo y porque es más que nada la repetición de lo anterior, pero igual lo vamos a mencionar. Pero hacer un alcance antes de hablar de la palabra, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, el libro de Romanos es la gran carta magna de la Biblia. Eso quiere decir que contiene toda la palabra sistematizada en un solo libro. Eso quiere decir que en Romanos encontramos el Antiguo Testamento, encontramos los evangelios apóstoles, el evangelio de Juan, y también es un gran tratado sistemático, como les decía, de toda la enseñanza de la palabra. Esto fue escrito en el 55 aproximadamente desde Corintio. Pablo todavía no lo había visitado, pero le escribió esta carta antes de visitarlo. Pablo le escribe, hermanos míos, a iglesias que ya están conformadas, no es solo una iglesia, son varias, o están en vías de desarrollo. Pero cuando hablamos de iglesia, tenemos que hacer el alcance que no son los templos que quizás nosotros nos podamos imaginar, no son los templos que los romanos tenían en adoración a sus deidades, que eran grandes templos, megatemplos, sino que más bien son las mismas casas de los creyentes que ellos la prestan un momento, tal cual como son los inicios de los pastores nuestros, ¿cierto? Prestan sus casas para poder hacer un culto al Señor. Estas son las iglesias a que Pablo le escribe, que principalmente son judíos que fueron exiliados de Jerusalén, y también de judíos que habitaban en Roma, y también de gentiles que se van añadiendo a la causa del Señor Jesucristo, a su obra evangelizadora, y le han recibido en su corazón. Así que hacer este alcance para poder entender un poco de qué se trata este gran libro. Esto, la verdad, a grandes rasgos, este libro responde a dos grandes preguntas. Se lo digo de una forma muy general porque el libro de Romanos es muy intenso en su doctrina, en su palabra, pero una de las preguntas que responde este libro es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y ahí el capítulo 1 nos parte respondiendo al tiro: el Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio es Dios mismo, el Evangelio es Jesús, no es otra cosa. Y también nos responde la pregunta a lo largo de todos sus capítulos de cómo una persona puede ser salva. Esta pregunta que quizá muchos se hacen en la actualidad, muchos se hicieron en la época de Cristo, muchos se hicieron esa pregunta en el Antiguo Testamento, y Pablo toma toda la Escritura y, inspirado por el Señor, responde de lo que del Evangelio podemos comprender. Y Pablo en el pasaje anterior, si nos podemos dar cuenta, siempre es bueno poder dar un vistazo a lo que se está hablando para darle un contexto. Pablo en el pasaje anterior está hablando de la justicia por medio de la fe. Entonces, en este pasaje que nosotros leímos ahora, Pablo lo que hace es desarrollar esa idea que ya mencionó antes, de que la justicia es que la salvación
es solamente por la fe en Cristo. No hay otro medio, no hay otro camino para poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Solamente a través del instrumento de la fe en Jesucristo. Por allí se alcanza la salvación que el Señor promete a sus escogidos. Y parte el primer verso diciendo, pero ahora, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y la verdad es que es bueno poder comentar acerca de la forma en que escribe Pablo, porque en muchos de los pasajes del libro de Romanos, él escribe con preguntas retóricas que después va respondiendo él mismo, y eso puede ser un poco confuso quizás en nuestra versión, Reina Valera, pero es muy bueno poder ir comparando la escritura con las otras versiones que nos pueden dar un lenguaje un poco más entendible quizás para nosotros, no en un castellano quizás tan antiguo como fue el del siglo pasado. Entonces, Pablo en este capítulo lo que está queriendo preguntar es que, ¿qué fue lo que Abraham descubrió acerca de esta gran verdad, de que la salvación del hombre es por medio de la fe en el Señor? ¿Qué fue lo que Abraham descubrió? Y aquí Pablo, inspirado por el Señor, nos da un ejemplo tremendo de que esta idea que él desarrolló en sus cartas, de que la salvación es solamente por la fe en Cristo, está presente desde los patriarcas, desde el mismo Génesis hacia adelante. Entonces aquí Pablo toma personajes, grandes personajes del Antiguo Testamento, los padres, ¿cierto?, los patriarcas de Israel, para poder reafirmar que su idea está correcta, que su idea está alineada con la palabra de Dios. Y tenemos que, mis hermanos, comprender que la Biblia está completamente unificada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la verdad es solamente una, esa es la revelación del Evangelio, nosotros los hombres pecadores, y el Señor lo hizo a través de Moisés en el Pentateuco, luego siguió con los profetas, con los reyes, el Señor anunció esta gran verdad, como muchas otras, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento, la verdad es que no son nuevas, la verdad es que en el Nuevo Testamento se cumplen, porque el Señor viene a hacer visible lo que Dios le había anunciado en la antigüedad. Entonces aquí Pablo toma, y este pasaje se llama el ejemplo de Abraham, este gran hombre, el primer patriarca de Israel, que intencionadamente Moisés en Génesis le dedica 13 capítulos enteros a la vida de este gran patriarca. Es el patriarca que más capítulos tiene en la Biblia, solo para narrar su historia desde que el Señor lo llamó hasta que muere. 13 capítulos de la Biblia están dedicados a él, y a lo largo de toda la Escritura se sigue mencionando a Abraham, los profetas, los reyes, el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, cuando en el Evangelio Juan dice que Abraham vio su día, en aquel momento en el sacrificio de Isaac, cuando Abraham ve un cordero, cuando el Señor le proveyó, lo que está diciendo Cristo allí es que Abraham vio al que había de venir. En ese carnero, Abraham a Jesús, el que iba a venir a morir, el que iba a ser sustituto por nosotros los pecadores. Entonces, esta verdad está totalmente cimentada en el Antiguo Testamento, porque la palabra es una. No podemos hacer distinción entre decir que el Antiguo Testamento solo aplica para entender la historia y es solo para el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento para nosotros. La verdad es que no, el Antiguo Testamento es para nosotros y el Nuevo Testamento también, porque el Israel de Dios es solamente uno. El Señor vino a derribar ese muro que había entre nosotros, y ahora somos solo un pueblo elegido, ahora somos solo un pueblo que el Señor va a venir a buscar en el día que Él lo estime conveniente, que le esperamos con ansia, con anhelo, como cantamos. Y Pablo desarrolla esta pregunta en el versículo 1, ¿qué descubrió Abraham? ¿Qué descubrió? Y lo que descubrió Abraham fue el concepto de la gracia, ese favor del Señor a nosotros los pecadores, que es don de Dios, que es totalmente inmerecido, que nosotros por nuestros medios no podríamos haber buscado, que por nuestros medios no podríamos nosotros haber encontrado, sino que más bien el Señor vino a nuestro encuentro. Él puso en nuestro corazón ese don precioso de la fe. Y la verdad, hermanos, que quizás para nosotros los evangélicos que creemos en el Señor, es fácil decir, es fácil de entender que la fe está en nuestros corazones, pero sabe que es un regalo tan extraordinario que no es para cualquiera. Y me acuerdo ahora que le estoy hablando de esto en una oportunidad, solo para dar un ejemplo de lo que le estoy hablando, conversaba con el pastor David Muñoz, me parece que fue esta conferencia que pasó, y el pastor David me comentaba que cuando ellos fueron a Israel con mi obispo, la persona que le hacía todos los tours era un hombre que se sabía toda la historia de Jesús, sabía todos los milagros que habían pasado en esa calle, después iban a una cueva y sabía lo que Jesús había hecho ahí, y lo llevaba después al monte y les decía, aquí Cristo fue crucificado, aquí murió, después lo enterraron aquí, se sabía toda la historia de Jesús, pero sin embargo ese hombre no creía en Jesús. Entonces allí el pastor David me dijo, el don de la fe no es para todos, no es para cualquiera. Entonces,
la verdad es que lo primero que debiéramos pensar en el primer versículo de este pasaje es que somos tremendamente bendecidos de poder creer en Dios, porque la verdad es que nuestra vida no está en esta tierra, nosotros somos pasajeros, nuestra patria es pasajera en esta nación, en este mundo, nosotros pertenecemos a otro reino, un reino que va a ser para siempre, que nunca va a ser destruido. Entonces, gracias al Señor que nos escogió para darnos este gran regalo, este regalo que quizá otros que busquen y busquen no lo van a encontrar, pero el Señor a nosotros sí nos permitió poder creer en su Hijo amado, en Jesús, para poder ser salvo. Entonces, a través de la gracia que Abraham pudo ver en el Antiguo Testamento, él se dio cuenta de la maravilla de la salvación. Él se dio cuenta que era un pecador como nosotros. Abraham se dio cuenta que era un simple pecador, un simple mortal que necesitaba el favor de Dios para poder ser salvo. Y la verdad es que Pablo aquí toma el ejemplo de Abraham, porque los judíos, ellos decían que Abraham era totalmente perfecto. Los judíos decían que Abraham, después de que Dios lo llamó, nunca más se equivocó, nunca más altercó con Dios, sino que desde que Dios lo llamó, fue un hombre totalmente perfecto. Pero aquí Pablo le está diciendo cuidado, porque Abraham mismo reconoce que sí fue falto delante del Señor. Aunque haya sido un escogido, aunque el Señor lo haya hecho padre de la patria de Israel, siguió siendo un hombre caído igual que nosotros. Entonces esto también es maravilloso porque nos acerca a estos grandes personajes de la Biblia, que nosotros muchas veces los tenemos en un pedestal tan alto que pensamos que nunca podremos ser como ellos, pero la verdad es que el galardón que ellos tuvieron va a ser exactamente el mismo de nosotros, no va a haber ninguna diferencia cuando lleguemos allá y tengamos nuestra corona de gloria. Abraham va a tener la misma corona que nosotros, así como la misma que tiene Moisés. Así que damos gracias a Dios porque Él no hace excepción de personas, porque el pago, como lo dice por ahí en una parábola, aunque unos llegaron a la primera hora y otros vinieron a trabajar en la hora 10ª, el pago es exactamente el mismo para todos. Así que gracias al Señor porque Él es así, gracias al Señor porque esa es su forma de ser. Y dice el versículo 2 que hemos leído, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que Pablo, por algo el Señor le está inspirando esta verdad, y es porque, como les mencionaba, los judíos decían que Abraham, a través de las cosas buenas que hacía, a través de las grandes obras que realizó, así pudo ganar el favor de Dios. Pero la verdad es que Pablo nos está diciendo en este verso que Abraham, si hubiese creído en la justificación por obra, hubiese tenido de qué gloriarse, pero con Dios. Porque la Biblia es clara al decirnos que la salvación no es por lo que nosotros podamos realizar. Ese regalo que el Señor le da al hombre y a la mujer no es por algo que nosotros podamos buscar o por algo que nosotros podamos hacer, sino que más bien las obras, el Señor, si esas obras no son para darle gloria a su nombre, la verdad es que para Él no valen absolutamente nada. Pero sin embargo, hay que también hacer la distinción de que nosotros los creyentes, los que hemos sido salvos por gracia, los que hemos sido contados por el Señor para justicia, sí somos llamados a hacer buenas obras, pero ya no con la intención con que la hace la persona natural del mundo, sino que ahora nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu de Dios morando con nosotros ahora hacemos buenas obras, pero porque le tenemos a Él en nuestro corazón. Somos nosotros llamados a hacer las obras que su Hijo hizo, que Jesús realizó. Entonces ahora todo lo bueno que nosotros podamos realizar es porque le damos la gloria al Señor y porque sabemos que Él cambió nuestro corazón. Porque yo no sé si usted pudiese meditar en esta tarde en la condición en la que usted era antes de que el Señor lo llamara a sus caminos. Yo puedo tomar mi ejemplo, puedo mirarme a mí, pero no mirarlo a usted. Y ciertamente uno se da cuenta y dice, a veces en detalles tan pequeños, y uno se da cuenta que el Señor cuando cambió nuestro corazón y nos dio uno nuevo, ya sacó ese de piedra y nos puso uno de carne, ciertamente hasta en los detalles más pequeños se puede notar. Quizá el que antes era ladrón, después que el Señor lo llamó, nunca más robó. Aquel que era codicioso y quería todo para él y no quería compartir nada, después el Señor los llama, los convierte en su hijo y son las personas más bondadosas que hay. Quizá aquel que era tremendamente grosero en su forma de hablar, que de 5 palabras decía 6 garabatos, después el Señor lo llama y esa persona ya cambió hasta su modo de hablar, tiene otras palabras y la gente en la que sus conocidos le dicen, ¿y qué te pasó a ti que estáis tan raro? Y uno en esas cosas puede decirle gracias, Señor, porque has puesto en mí
has puesto en mis hermanos un corazón de carne, no un corazón de piedra como tenía antes, que estaba extraviado de tu verdad. Entonces, Abraham, si hubiese hecho algo bueno por su obra, hubiese tenido de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hubiese tenido de qué gloriarse puramente en el sentido humano, terrenal, pero no para darle la gloria a Dios. Y en el verso 3, Pablo, siguiendo con esta idea, nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y responde Pablo y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esa palabra justicia en el libro de Romanos generalmente está hablando de justificación, de salvación, de justicia. Está hablando en un sentido legal, en un sentido de un juez, un abogado y un defensor. A Abraham le fue contado por justicia, pero cuando creyó, no cuando hizo cosas buenas, no cuando donaba de su riqueza a sus criados, no cuando compartía sus bienes con su sobrino, ¿cierto? No cuando estuvo dispuesto a dar su vida por ir a rescatar a su sobrino a Sodoma y Gomorra para que no lo mataran. No por eso fue salvo. Abraham fue salvo cuando creyó en el Señor, cuando creyó en el que había de venir. Allí recién el Señor le contó por justo. Y la verdad es que es glorioso porque también así ha sido con nosotros. El día en que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como el único Salvador, como el único camino a Dios, allí el Señor también nos contó por justicia, el día que nosotros creímos. Y la verdad es que, como le mencionaba antes, quizás para nosotros los cristianos, hablar de salvación, hablar del camino, es tan cotidiano porque siempre lo estamos predicando, porque siempre estamos hablando de esta gran verdad, porque sin esta gran verdad quizás no tendría sentido nada de lo que hiciéramos. Pero la verdad es que si uno medita y piensa en lo que Dios nos ha regalado, en ese camino que ha abierto para nosotros, es algo tremendo que no podemos pasar por alto ningún día de nuestra vida. Muchas veces nos encontramos y quizá a alguno le pueda pasar, como también me ha pasado a mí, que uno ya no sabe por qué orar, a veces se arrodilla y como que repite siempre el mismo discurso. Entonces es muy bueno, hermanos míos, a luz de esta palabra, poder añadir a nuestra oración, gracias Señor, porque me mostraste un camino que yo no hubiese podido encontrar nunca porque estaba totalmente ciego. Y tú sacaste esa venda de mis ojos y me mostraste ese camino que es tan angosto que algunos nunca lo van a encontrar, nunca lo van a ver porque es muy delgado, mientras que el otro es tan ancho y espacioso que tiene miles de puertas para entrar. Pero benditos los que la hayan abierta, y esos somos nosotros, porque Jesús así lo quiso, porque Dios así lo permitió. Y es también nuestra misión ir a nuestros vecinos, a las calles, como estamos acostumbrados ahora de una manera virtual, ir y decirle a la persona, hay un camino, hay una esperanza, hay un Salvador que también es tuyo, hay una salvación que también puede ser eterna que te espera, pero tienes que creer en Jesús. Ese es el único requisito que el Señor nos pide. No nos pide grandes cosas, las religiones mundanales piden unas religiones de Oriente, los árabes, quizá esta persona de la India, una serie de procesos que el hombre tiene que pasar para purificar su alma, para poder sentirse descansado y libre de sus pecados, de sus malas obras, una serie de maltratos físicos que tienen que acontecer, y al final se dan cuenta que ese camino que han transitado los va a llevar directamente a la muerte, o quizás nunca se van a dar cuenta y va a ser tarde cuando lo hagan. Pero nosotros, el Señor no nos pide absolutamente nada, sino que tal como éramos, el Señor nos recibió, con todo nuestro pecado, con toda nuestra culpa, con todo nuestro mal, y así nos recibió para Él limpiarnos, no para nosotros limpiarnos a nosotros mismos. Entonces es motivo grande de poder dar la gloria al Señor, porque Él tiene perdón para nosotros, porque Él tiene su sangre fresca, limpia, para poder seguir limpiando todos nuestros pecados. Cuando Él murió, no tan solamente murió por los pecados que íbamos a cometer hasta el día que Él los llamó, sino que Él murió por los pecados que vamos a seguir cometiendo hasta que Él venga. Y una vez piensa y dice, ¿cómo el Señor puede ser tan grande que aún en los momentos de más adoración, en donde allí estamos llorándole al Señor, cantándole, Él sabe que mañana le vamos a fallar otra vez, y aún así su presencia viene a nosotros, su presencia es manifiesta en nuestras vidas, nuestro corazón cambia, pero somos tan relativos nosotros los hombres, las mujeres, que al otro día ya estamos de nuevo cayendo en alguna especie de pecado. Y la verdad es que tenemos que ser cuidadosos al reconocernos, porque cada día pecamos, y aquel que dice que no peca, hace el Señor mentiroso, dice su palabra. Entonces, grande es el Señor. En cierta manera, mis hermanos, llega un punto en que ya no podemos comprender la mente del Señor.
es totalmente incomprensible para nosotros sus caminos. Como dice el profeta, son más altos que los nuestros, sus pensamientos son tan altos que no los podemos descifrar por completo. La verdad es que allá en gloria, llegando al cielo con Él, tampoco vamos a poder descubrir todos los misterios porque el Señor es totalmente infinito. Pero en lo que conocemos de Él, en nuestra mente frágil, pequeña, en lo poco quizás que podemos entender de Él, somos tremendamente bendecidos, porque eso es lo que Él quiere que entendamos. Por eso nos dejó su palabra clara, para poder entenderla y guiarnos con ella como nuestro camino de vida. Esa es la que marca nuestra pauta, la Escritura, lo que el Señor le inspiró a su grande hombre. Y después el verso 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire la grandeza que el Señor está diciendo en este versículo por boca del apóstol Pablo. Aquel que hace buenas obras, ya la gracia para él no es un regalo, sino que es una deuda. Porque la persona que dice, yo sí que hago buenas obras, entonces el Señor está obligado a bendecirme, está obligado a hacer el bien conmigo, está obligado a escucharme cuando yo le pido porque yo soy bueno. Eso es una deuda, porque el que hace eso le está diciendo al Señor, tú tienes que pagarme por algo que yo estoy haciendo. Pero sin embargo, nosotros los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído que somos totalmente malos y que Él ha habitado en nuestro corazón, si nosotros, aunque no hagamos cosas buenas, el Señor nos muestra su favor. Esa es la gracia del Señor. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, pequeñas o grandes que sean, y el Señor nos bendice, nos escucha y se acerca a nosotros, es netamente por el acto de la soberana gracia. No porque Él esté endeudado con nosotros, sino que Él nos regala eso. Él viene y nos da gratuitamente la gracia. Entonces, ese es un concepto tan amplio también, mis hermanos, tan grande la gracia, lo que el Señor ha derramado por nosotros, su preciosa sangre, que dice su palabra que la maldad cuando aumente, la gracia sobreabunde. Entonces damos gracias a Dios porque su gracia está todavía en esta tierra, pero tenemos que ser cuidadosos porque un día va a ser quitada. Es por eso que debemos, ahora que tenemos vida, salud, ahora que tenemos nuestros 5 sentidos, nuestro corazón nuevo, es ahora el momento que tenemos para poder aprovechar de ser fieles al Señor, hasta en los detalles más pequeños que podamos serlo, porque va a llegar un día en que esa gracia va a ser quitada. Entonces necesitamos ahora revestirnos de Cristo, dice el apóstol en otra epístola, revestidos de Cristo. Revestidos, eso significa que hay un ropero en donde nosotros sacamos ropaje y nos vestimos de Cristo. Eso dice el apóstol ahí. Vístanse del Señor cada día, tienen cobertura para ustedes en Jesucristo el Señor. Y la verdad es que eso es lo que siempre se nos ha enseñado en la palabra, lo que siempre nos dice nuestro pastor. No hay otra persona que haya sido más bienaventurada, el hombre más hombre que pisó esta tierra, es Jesucristo hombre, es el Dios hecho carne por nosotros. Entonces, si ahora nosotros podemos hacer buenas cosas, si ahora nosotros el Señor nos permite ser dadivosos quizás con los que lo necesitan, poder tenderle una mano al que está necesitado, no es porque nosotros seamos buenos, sino que es porque el Señor ha puesto eso en nuestro corazón, y esa es la gracia del Señor. Ahora el Señor no nos paga una deuda que nos debe, como creen algunos. Ahora el Señor, por netamente gracia, Él entrega su favor hacia nosotros los pecadores caídos. Y dice el versículo 5, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la misma verdad que le estaba mencionando anteriormente, que la salvación, la vida eterna, solamente es contada por justicia a través de la fe en Jesucristo. Y dice el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí el apóstol Pablo toma otro grande del Antiguo Testamento. Primero está hablando del ejemplo de Abraham, el padre de Israel, el primer patriarca, y ahora toma al más grande rey terrenal que tuvo Israel, que fue David, un rey que fue conforme a su corazón, un rey que fue escogido desde su juventud para poder obrar en nombre del Señor, para poder guiar al pueblo hacia la libertad, hacia la conquista, hacia las tierras que el Señor le había prometido. Un jovencito que era pastor de ovejas, pero que el Señor después lo convirtió en un gran guerrero, que dice la palabra que mientras Saúl mataba miles, David mataba 10.000. Entonces nos damos cuenta que aquí Pablo, de manera intencionada, está tomando a otro grande, a otro que comprendió que la salvación es solamente por la fe en el Señor. Yo no puedo decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que el gran rey David pensara así? Pero piense usted solamente en un pecado de David. Yo solamente le voy a mencionar uno. David, el gran rey, la persona de más altura quizá en Israel,
el gran rey que tenía conexión directa con Jehová de los ejércitos, ese hombre en un momento tuvo una caída que fue no una caída simple y momentánea, sino que trascendió para siempre. Y ese hombre un día adulteró con la mujer de su amigo, y no tan solamente adulteró, sino que también planeó para que su amigo fuera muerto y la mujer quedara viuda para él quedarse con ella. Entonces uno dice, David, el gran rey de Israel, hizo eso, pero en el fondo la palabra nos está mostrando desde toda la escritura que no es por lo que nosotros podamos hacer para ganar el favor del Señor, sino que es por lo que Él escoge por nosotros. Cuando Él nos escogió en el vientre de nuestra madre, Él supo todos los pecados que nosotros íbamos a cometer en toda nuestra vida, todas las caídas que íbamos a tener en nuestra vida. Entonces, el gran David, llorando, humillado, le pide perdón al Señor, y él se da cuenta que la grandeza del cielo, de la eternidad, dependen solamente de Dios y no de lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, los que hemos nacido de nuevo, los que nos consideramos hijos del Señor, no estamos llamados a abusar de esta gracia y a pecar porque tenemos perdón. Al contrario, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos limpia con su sangre, nuestro corazón es cambiado, y en el momento en que el Señor nos llama a su camino, nos invita a ser sus hijos, nos hace sus hijos, nos hace aceptos en Jesús, ya el hombre y la mujer debe declararle la guerra a la carne, al mundo y a Satanás. Si antes el mundo era la drogadicción, el alcoholismo lo que nos apartaba del Señor, ahora el hombre que nace de nuevo le declara la guerra al alcoholismo y a la drogadicción, porque sabe que eso es causa de caer, porque sabe que eso es causa de mirar para atrás de dónde lo sacó el Señor. Si al hombre, si a la mujer era la carne quizás su debilidad, no era el aspecto del mundo, sino que en la carne estaba su condenación, lo malo que él hacía, ahora el hombre y la mujer le declara la guerra a eso. No quiere hacerlo nunca más porque comprende que el Señor de allí lo sacó. Entonces, el argumento que dicen algunos para los que creemos que somos salvos es que dicen, entonces pequen y pequen porque el Señor los va a perdonar. Pero la verdad es que no es un argumento tan simple, porque los que hemos sido lavados por el Señor comprendemos que el pecado es una ofensa a Dios, que el pecado es una traición a Dios. Entonces, aunque sigamos pecando, quizás nos esforzamos en no hacerlo, porque sabemos que eso es causa de que el Señor aparte su rostro de nosotros por algún tiempo. Es por eso que el Evangelio nos invita a tener una nueva vida, una nueva forma de caminar. Lo que antes amábamos ya no tenemos que amarlo, porque Jesús dice, el que no esté dispuesto a dejarlo todo no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y allí nos da el ejemplo del que deja padre, madre, hijos. El Señor no está diciendo que los abandonemos, sino que el Señor nos está ilustrando que el que quiere ser su discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo por su causa. Y allí también nosotros nos damos cuenta de grandes hombres que han sacrificado quizás muchas cosas por causa del Evangelio, muchas cosas por causa de la predicación de su palabra, que han viajado quizás a otros países, o quizás en largas horas de la noche han tenido que dejar de hacer sus cosas para ir a cumplir con lo que el Señor le ha mandatado, con lo que el Señor le ha enseñado, y nosotros sabemos que el Evangelio en eso consiste, en presentarnos, como dice Pablo, en un sacrificio vivo, y cuando Pablo está diciendo eso, está tomando al cordero que era en holocausto y quedaba un puñado de ceniza, un cordero, un toro que quizás 20 toneladas, 30 toneladas, quedaba hecho un puñado de ceniza delante del altar del Señor. Y Pablo después en las cartas nos dice, presentaos al Señor como sacrificio vivo. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por causa de su Evangelio, a que nosotros no seamos nada para que Él lo sea todo, a que pasemos a ser simplemente un puñado de ceniza delante de su presencia, pero agradable a su nombre, porque eso es grato al Señor, dice su palabra. Y dice luego el versículo 7, lo que dijo David en el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y cuando David en el Salmo 32 está hablando de la palabra bienaventurados, está hablando de la salvación. Él dice, bienaventurados los que son salvos a causa de que el Señor les perdonó su pecado. Porque David, como Abraham, como todos los grandes de la palabra, comprendían que no todos caían en esta bienaventuranza. Por eso él dice, bienaventurados son los que el Señor les perdonó su pecado. Son bienaventurados los cuyos pecados fueron cubiertos. Y esa palabra, cubiertos, la que David está diciendo, es, mis hermanos, tremendamente hermosa, porque cuando David dice que son bienaventurados los que fueron cubiertos, está tomando el ejemplo del Génesis, cuando Adán y Eva cayeron, comieron del fruto, estuvieron desnudos y se dieron cuenta y les dio vergüenza.
y dice la palabra que el Señor los arropó con ropa, entonces con piel. Entonces nos damos cuenta que para el Señor cubrir la vergüenza de ellos, para cubrir el pecado de ellos, si el Señor los vistió con pieles de animales, entendemos a luz de la palabra que tuvo que hacer un sacrificio de un animal. O sea, el Señor mató un animal inocente para cubrirlos con la piel a ellos, de su desnudez, de su pecado, de lo que fallaron delante de Dios. Entonces ahora David dice, bienaventurados los que han sido cubiertos. Y nosotros, el Nuevo Testamento, el pueblo de Jesús, nosotros los que hemos creído que Dios le envió a salvar al mundo, no hemos sido cubiertos con una piel ni con un ropaje especial como fue Adán y Eva. Nosotros fuimos cubiertos por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Esa es la cobertura que hoy día tenemos para presentarnos delante de Dios. Esa es la cobertura, como nos dice nuestro pastor, que tenemos contra Satanás, cuando él se presenta a molestar a los escogidos, cuando él se presenta para alejarnos del camino. La sangre del Cordero es nuestra cobertura. Esa sangre está enfrente de nosotros y le hace a él retroceder y que se vaya y que no intente con nosotros hacernos caer, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Y aún más dice la palabra, que si hemos caído, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, ese Cordero no tan solamente quedó allí muerto y su sangre fue imputada a nosotros, sino que ahora ese mismo Cordero, dice el libro de Hebreos, que está a la diestra de la majestad sentada en el cielo. Y allí está intercediendo por nosotros. O sea, en otras palabras, Jesús ora por sus hijos. Él está todo el día orando por nosotros, si lo queremos llevar a un lenguaje nuestro. Nosotros oramos por nuestros hermanos, oramos por nuestra pastora cuando estuvo enfermita, delicada de salud, como por todos los hermanos que han sido contagiados. Asimismo, el Señor Jesucristo está en el cielo al lado de su Padre orando, diciéndole, tenga misericordia, Padre mío, de esta persona. Yo morí por él, Padre mío, cuídelo, guárdelo. Allí está Jesús continuamente orando por nosotros, delante del que no duerme, que dice el Salmo de David, que no se fatigará, que no duerme, que no descansa, que aún en las horas de la noche en que nosotros estamos desconectados de este mundo, allí está Él desde el cielo guardándonos, guardando nuestra vida, de que no nos pase nada, de que no venga el tentador a molestarnos. Allí está el Señor cuidándonos. Y la verdad es que es motivo de dar gloria a Dios de haberle conocido un día, de que Él haya venido a nuestro encuentro y todos los dioses falsos que quizá un día adorábamos se fueron y fueron derribados, porque ya ahora nosotros tenemos conocimiento del que es Dios verdadero, del que dice Isaías que es Dios de dioses, del que dice David que es Rey de reyes, que es de señores. A ese Dios nosotros servimos, al que es verdadero, al que nunca fue creado, al que nunca se va a acabar, porque dice que Él es el principio, que Él es el final de todas las cosas. Entonces después dice David, termina en el versículo 8 diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí está la ilustración final de esta palabra, mi hermano, de un juicio. En esta tarde el Señor nos invita a poder reflexionar en esta escena que se dio un día, que fue un día en nosotros. El gran juez, el Señor del cielo, el creador de todas las cosas, se sentó en su trono, se va a sentar también en el final de los tiempos para enjuiciar al mundo, al impío, al que no ha creído en Él. Él se sentó en su trono, nosotros nos presentamos delante de Él como los culpables, totalmente encadenados, como entran los presos a los tribunales, encadenados nuestras manos, nuestros pies, encadenados por el pecado. Nos presentamos delante de ese juez justo, pero sin embargo, al lado nuestro había un abogado defensor, y ese abogado defensor era el mismo Hijo de Dios, y cuando el Padre iba a pronunciar su juicio, nos dijo, en esta hora yo veo aquí en mi pantalla al hermano Óscar, al hermano Juan Carlos, a mi tío Carlos. Él en esta tarde nos invita a poner nuestro nombre en ese tribunal, y él nos dijo un día, eres culpable, pero eres declarado inocente porque tu deuda ya fue pagada. Hermano Óscar, hermano Juan Carlos, hermano Carlos, que los veo acá en mi pantalla. Nuestra deuda fue un día pagada por el Cordero de Dios. Y la verdad es que nuestra alma se estremece al pensar en esta verdad. La verdad es que no podemos quedar sin mover nuestra vida al pensar de que un día, siendo culpable de quizás qué atrocidades que hicimos en el mundo, que quizás nadie sabe, solamente en nuestro secreto, y el Señor está, cómo fue nuestro caminar en el mundo, el Señor solamente sabe las atrocidades que cometimos allá, el Señor solamente sabe todo lo que pasó cuando no le conocíamos, y nos sentamos delante de Él, y la majestad que es santa, que no ha habido nunca pecado en Él, Él nos dijo, eres culpable, pero no te voy a declarar culpable, porque uno ya pagó tu deuda. Y esa deuda, este abogado defensor no la pagó ni con una gran suma de plata, nuestra fianza no fue con todo el oro del mundo,
sino que nuestra fianza fue pagada hasta con el derramamiento de la última gota de su sangre. O sea, cuando ya no le quedaba más sangre, cuando ya estaba a punto de morir, ya había muerto después, vinieron con una lanza para traspasarlo, para que su última gota cayera como estaba escrito. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Esa es la reflexión de su palabra para nosotros en esta tarde. Si tenemos de qué gloriarnos, eso es en el Señor. Porque dice Pablo que hay que gloriarse en el Señor, no en otra cosa. Entonces, gracias a Dios porque mandó a su Hijo. Gracias a Dios porque en esta palabra nos enseña que Abraham se dio cuenta de esto, que David se dio cuenta de esto, y que hoy día nosotros, simples mortales, sin grandes estudios, sin grandes títulos, personas que habitamos en el fin del mundo, también esa verdad nos fue revelada a nosotros. Y esa verdad tremenda es que Jesús vino a morir por los pecadores. Agradezco al Señor esta tarde por su palabra, porque ha bendecido mi vida, como también sé que va a bendecir la de usted, y para Él tributo la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. Le voy a pedir que podamos postrarnos delante del Señor, inclinemos nuestra cabecita para poder orar delante de Él. Gracias, Padre Santo, en esta tarde. Lo honramos, Señor, le adoramos, porque nos damos cuenta, Señor, que de tu Hijo es sobre todo nombre, Señor. Nos damos cuenta, Señor, a luz de tu palabra, que no hay otro nombre que nosotros podamos ir, Señor, que esté bajo este cielo, sobre esta tierra, Señor. Solamente en el nombre de tu Hijo nos presentamos delante de ti, Señor. Porque si tú no hubieses mandado a tu Hijo por nosotros, no te podríamos ni siquiera dirigir la palabra, Señor. Pero dice tu palabra que tú, en la cruz de Él, clavaste toda esa acta que no era contraria, todos nuestros delitos fueron crucificados en la cruz de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque el precio está pagado, Señor. Ahora solamente te pedimos fuerzas, Padre, a través de tu Espíritu Santo, para poder caminar, Señor, en el camino que tú nos pusiste, para poder caminar, Señor, conforme a tu corazón, para poder, Señor bendito, dejar de lado todo lo que amábamos antes, Señor, para poder hacer ahora lo que tú estimas que es conveniente, Señor. Padre mío, te honramos, te adoramos, Señor, te tributamos toda gloria, Señor. Muchas gracias por este regalo que nos has dado, Señor, inmerecido, porque no hicimos nada para ganarlo, Señor. Solamente fue tu voluntad, Señor, la que nos hizo aceptos en Jesús. Te damos gracias, Padre mío. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda esta palabra confirmarla en nuestro corazón, que la podamos poner por obra. Y cuando estemos pensando, Señor, que quizás nuestra vida no tiene sentido alguna vez, cuando estemos tristes, Señor, y nos damos cuenta que estamos solos, que quizás muchas veces el hombre y la mujer se encuentran solos, no hay quien le pueda dar un consejo, un abrazo, que allí nos podamos reflexionar, Señor, en que tú diste tu vida por nosotros, Señor, y no hay más amor más grande que ese, Padre. Te agradecemos, Señor, y te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro bendito, suficiente Salvador. Amén.